Bueno, este es un capítulo muy especial de la Universidad del Futuro sobre una conversación que vimos como importante plantear y es sobre la inteligencia artificial. Y bueno, ha sido como un tema recurrente en las conversaciones. Muchas de las cosas que ahorita elegimos pues se deben también a los algoritmos. Ya estamos hace rato trabajando con ellos. Y bueno, me gustaría empezar esta sesión por acá un fragmentico de un texto que estaba leyendo como lo quisiera leer como para arrancar la sesión y la conversación. Dice así, noticia de última hora, ya llega la inteligencia artificial y si bien el ajedrez y el chogi son una cosa, en cuanto saquemos la inteligencia artificial de los juegos de tablero y empecemos a aplicarla en las salas de juntas, bueno, tú y yo y todos los demás nos quedaremos sin trabajo. Los programas de inteligencia artificial ya han inventado sus propios lenguajes que los humanos no pueden descifrar. Se han vuelto más eficaces que los médicos al diagnosticar la neumonía e incluso han escrito capítulos bastante pasables de fanfiction de Harry Potter. En el momento en que escribo esto, estamos a punto de tener coches que se conducen solos, consejo automatizado, incluso arte y música generados por ordenador. Despacio, pero con decisión, la inteligencia artificial nos superará prácticamente en todo: medicina, ingeniería, construcción, arte, innovación tecnológica. Veremos películas creadas por inteligencia artificial y hablaremos sobre ellas en páginas web o plataformas móviles construidas por inteligencia artificial, moderadas por inteligencia artificial, y puede incluso que la persona con la que discuta sea una inteligencia artificial. Sin embargo, por muy descabellado que suene, no es más que el principio, porque aquí es donde la cosa se pondrá seria de verdad. El día en que la inteligencia artificial pueda programar software de inteligencia artificial mejor que nosotros. Cuando llegue ese día, cuando una inteligencia artificial pueda reproducir visiones mejoradas de sí misma a voluntad, entonces abróchense en el cinturón, amigo, porque va a ser un viaje movidito y ya no tendremos control sobre nuestro destino. Bueno, esto es una parte de un texto he estado leyendo, es bastante divertido, de Mark Johnson, un libro sobre la esperanza y toca varios temas y uno es la inteligencia artificial. Después él empieza a hablar en un contexto que me parece como especial que él plantea y es que a pesar de que desde el año pasado como que se introdujo el tema en la conciencia pues de muchas personas, pues es una conversación que ya lleva ya buen tiempo dándose. Incluso desde 1950 hay un texto muy importante ahí como pionero de Alan Turing que fue escrito hace 74 años y ahí se pregunta si las máquinas pueden pensar y ese texto es como muy corto y muy visionario porque él señala ahí como que a finales del siglo XX ya pues ese despliegue de esa inteligencia pues ya iba a suceder. Incluso el texto de Turing resultaba planteando al final una pregunta sobre ya no solamente si las máquinas pueden aprender y termina diciendo que podríamos esperar que las máquinas compitan pues con muchos de los labores que estamos haciendo en muchos campos intelectuales que ya estábamos haciendo. Pone también el caso del hombre de cuando en el 97 también con esa inteligencia de Deep Blue, esa computadora que construyó IBM para jugar al ajedrez y le ganó pues a uno de los jugadores más rápidos. Luego pues llegaron la era cuando llegaron los teléfonos inteligentes, empezamos también a tener accesos a sistemas de la inteligencia en la vida cotidiana de las personas. Todos usamos a veces Waves, el Google Translate, el Shazam, traductores, bueno, el Siri, los asistentes como personales de inteligencias. Pero a pesar de que esas cosas empezaron a funcionar ya desde los 60, un mundo de personas ya se estaban preguntando por ese tipo de cuestiones y se estaban desarrollando experimentos, ¿cierto? Entonces, ya cuando esas ideas se acumulan y crean una fuerza ya en el mercado, eso ya cruza el umbral y ya sale como a la esfera, a la esfera política. Y hay otro punto interesante que ya es el uso ya de las redes sociales, pues que usan mucho las inteligencias artificiales con los algoritmos, para las elecciones de las personas. Y bueno, eso también hay un momento importante ahí de la cosa. Entonces, como que en el día de hoy queremos como conversar también un poco sobre esto, cómo ven ustedes los riesgos y las potencialidades también de estas inteligencias y poder explorar también una conversación que nos permita entre nosotros iluminar cosas que de pronto
no sabíamos sobre el tema y poder aprender mutuamente sobre esta conversación que yo creo que es prioritaria. Entonces me gustaría, quien quiera atreverse un poco como a convertir un poco cómo ha sido como ese encuentro con esto, con las inteligencias, y qué reflexiones como y preguntas le amerita compartir para que entre todos podamos como reflexionar ahí juntos y bueno, bienvenidos entonces ahí. ¿Cómo lo están? Vengo pensando que cuando hacemos la narrativa de lo que está sucediendo en esta distopía, eh, se sigue usando el futuro en la conjugación de los verbos, pero perfectamente podríamos narrar todo en pasado y sería como que no es que puede llegar a ser, sino que está sucediendo y ya sucedió. Eso, de lo que estamos hablando como idea de futuro. En este caso, digamos que la ciencia ficción imaginó todo en el futuro, pero ahora es un espejo de lo que está sucediendo. O sea, esto que estás narrando es en el futuro, pero en realidad está pasando ya en este mismo instante. No es como que abróchense los cinturones porque viene, sino que ya fue, está pasando. No es en el futuro. Nada de esto. Nada, nada, nada. No, todo eso que se imagina ya está haciendo. Ya fue hace rato. En este caso, ¿sí me entiendes? O sea, las imágenes posibles de esos futuros están siendo ya. No es como cuando alguien imaginó que el hombre fue a la luna, iba a ir a la luna, sino que todo eso que decimos sobre la IA en este momento, todo lo que podemos imaginar posible, ya está haciendo, está sucediendo. Eso en primera instancia me, me, me parece muy emocionante de esta idea. Mm, sí, también es muy emocionante encontrarnos y digamos como que esté sucediendo esto, el encuentro de nosotros cinco en vivo, en tiempo real. Eh, Eso me parece también como que lo más importante. No sé qué tenga que ver eso con la inteligencia artificial. Yo creo que el tiempo como lo entendemos ya nada, ya no, o sea, en tiempo real, o sea, esa es tremenda paradoja, porque ni la realidad ni el tiempo son lo que eran, ni nada de esto, o sea, las estructuras se ponen, porque el tiempo parece, no parece, está fragmentado y está ocurriendo en simultánea, así como esta llamada. Sí, no, no, lo que no hay es como escapatoria de la existencia, ¿no? Eso es como lo que no hay forma de evadir, digamos. Es que el muerto es uno, el vivo es uno, ¿no? Hola, buenas noches. Bueno, Bueno, desde aquí es buenas noches. Yo creo que mira, desde el tiempo, por ejemplo, aquí en este momento es otro tiempo, pero yo creo que es más que los tiempos o los no tiempos, se trata de los encuentros realmente. Y yo creo que eso sí tiene mucha importancia en este momento. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, de lo que decía el compañero anterior, de que ya está pasando. Yo creo que es muy importante, sí, ponernos en el lugar que ya está pasando y yo creo que es muy importante que también esté pasando, que se empiece a hablar, que se empiece a buscar maneras de conversar y que sigamos interactuando, porque es lo más importante que tenemos sobre estos temas que ya están pasando, ¿no? Y que no es que van a pasar, sino que ya están pasando. Am, yo vengo a hablar del tema un poquito desde la crianza principalmente. Una triada que me interesa muchísimo es la inteligencia artificial, la crianza y la salud mental, ¿no? Que creo que es como una triada muy interesante donde se une un poquito también con la educación en el sentido de que la crianza y la educación son como el complemento de lo comunitario que tenemos en estos tiempos modernos, ¿no?
lo que nos posibilita seguir criando en comunidad de alguna manera son las escuelas y los colegios y los profesores y poder, por ejemplo, aquí en Barcelona donde estoy, pues los niños se van al colegio casi que 7 horas, 8 horas, así que puede ser que pasen más del día en el colegio que incluso en su propia casa, ¿no? Entonces, yo creo que la educación de alguna manera es una crianza compartida y es una de las crianzas más importantes en comunidad de alguna manera. Pero una de las cosas más preocupantes es que es una crianza que está industrializada, ¿no? Porque está acomodada al servicio de la competencia y de la producción principalmente. Son niños que están 25, 30 en un salón donde estamos intentando normalizarlos, estamos intentando sacar todas las competencias en matemáticas y en todas las mayores áreas posibles, no para su propio beneficio, sino para el beneficio de la comunidad de alguna manera, para que produzcan monetariamente, ¿no? Y yo creo que en esta industrialización de la educación que tenemos desde hace muchos años en muchos países, ¿no? De poner muchos niños a estudiar un mismo tema y presionarlos y ponerlos en competencia constantemente, hace que afecte mucho los vínculos y que afecte mucho lo relacional. Y yo creo que aquí entra la inteligencia artificial y eso. En este momento yo una de las cosas que veo cómo entra la educación con la inteligencia artificial es que los chicos y las chicas encuentran una herramienta individualizada a sus necesidades. No porque esté inventada para eso, sino porque simplemente es un buscador. Y es un buscador que trata de buscar lo mejor posible los códigos que le están dando. Y eso hace que individualice las necesidades de la persona, ¿no? Y que se vuelva un buscador en lo que esa persona quiere que busque. Y eso hace que a veces para los niños y las niñas sea más fácil buscar una tarea con la inteligencia artificial o buscar algún tema personal que quieran buscar con una inteligencia artificial que con un adulto o con una relación o incluso con un amigo o con una amiga, ¿no? Y parte entonces de lo que estamos perdiendo es que estamos como industrializando las emociones, industrializando eh, el espíritu de alguna manera, ¿no? Y poniéndolo al servicio de la competencia y de la producción, y que es para lo que está hecha la inteligencia artificial al final y nos estamos olvidando como de las cosas básicas de lo que nos hace humanos, ¿no? Y yo creo que ahorita también es muy importante, entonces si ahorita ya está pasando todo esto, es muy importante recordar que ahorita necesitamos recordar lo que nos hace humanos. La esperanza, darnos abrazos. Por ejemplo, hace poco yo escuchaba una psiquiatra de acá, Miriam Rojas, y ella hablaba de cómo un abrazo te puede generar tanta serotonina que puede desintoxicar todo el organismo de la cortisona de incluso una semana o del estrés y la toxicidad neuronal de toda una semana, no es solo con un abrazo. Con la posibilidad de hablarnos en persona, de leer los lenguajes corporales, todas estas cosas que son tan importantes del vínculo, son cosas que la inteligencia artificial, digamos que está entrando en la triada, ¿no? Teníamos como una triada mucho más natural, donde estaba mamá, papá y el niño, y ahora tenemos mamá, papá, inteligencia artificial y el niño, ¿no? Y entonces ahora hay que empezar a jugar con este nuevo sistema. Bueno, igual, hola. Buenísimo. Buenísimo. Y sobre todo porque nada más, si con el papá y la mamá ya teníamos un gran problema, imagínense ahorita con la inteligencia artificial, o sea, si todo el psicoanálisis implica el enredo del papá y la mamá, ahorita ¿cuál es el nuevo psicoanálisis de la inteligencia artificial?
¿Quién psicoanaliza la inteligencia artificial? A ver. No, el psicoanálisis ya no aplica. Ah, bueno, el tribuanálisis, pues. Bueno, yo sí creo que aquí se trata también de, pues, yo creo que sí aplicaría las teorías sistémicas, ¿no? Y yo creo de todo esto sistémico, de mirar mis anclajes, mis repeticiones, porque yo sí creo que en la medida en que cada persona se vaya haciendo como más apropiada de su humanidad, de su historia, de en lo que va consigo mismo y pues con todo lo que le está pasando, pues conecta también con esa inteligencia artificial y con todo lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, una diferencia que tenemos nosotros que no conocimos el Internet y ahora conocemos todo esto, incluyendo la inteligencia artificial, es que si nosotros nos sentamos a escribir un ensayo o a escribir algo, a diferencia de los escritores de ahora, los errores son diferentes en el sentido de que nosotros cuando nos sentamos a escribir algo, así estemos utilizando una inteligencia o estemos utilizando un soporte técnico, podemos llegar como al punto donde a veces llegan los escritores de decir, uff, no, esta idea me acaba de cambiar todo el texto, me va a tocar mirar cómo lo reescribo para poder meter esta idea y intenta meter la idea y resulta que dice, uff, no, pucha, esto me cambió todo, me va a tocar volver a empezar y empezar desde el principio. A veces esas cosas se están dando más difícil desde la inteligencia artificial, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en este momento, si soy adolescente, estoy escribiendo o empezando a escribir, no voy a empezar todo mi discurso por una nueva idea. Voy a intentar darle los códigos apropiados a la inteligencia artificial para que ella me arme sí o sí el discurso, ¿no? Y una herramienta muy importante eh, es la conciencia del cuerpo y una tarea, me parece que es central en este momento, porque lo que yo observo en pelados es que pierden la conciencia del cuerpo, se enreda se enreda esa inteligencia de reconocerse y de poder aprender a través de lo empírico. Entonces la información en sí o el resultado final como secundario y como que ya no importa. O sea, el texto en sí, sino es como es el ejercicio hormonal, químico, como ese que describías, y también el físico, todo el ejercicio, toda la conciencia del cuerpo, y que pues nosotros que tenemos contraste de cómo era sin y ahora con, pero eso ya es una memoria arcaica, Ancestral. Y ancestral, totalmente como sí, o sea, a cavernícola. mí me asombra mucho porque como que, bueno, pues como las tecnologías siempre han estado ahí en la vida nuestra, ya sea el martillo, la rueda, bueno, cualquier cosa siempre como que ha optimizado mucho los procesos y ha hecho los procesos más fáciles. Incluso ahorita muchas personas podrían viajar a cualquier parte del mundo en menos de 24 horas, viajar allá, bueno, como que optimiza mucho, optimiza el tiempo de una manera muy enorme y lo físico que antes se requería la fuerza animal y la fuerza de muchas personas, pues cada vez se hace con menos fuerza y con menos gasto como de esa energía motora y física y entonces todo ese discurso de la sociedad del conocimiento entra para valorar ya no solo lo físico y lo motriz y el oficio, la panadería, el taller, sino a las labores más desde la cognición. ¿Qué pasaría cuando ya esas inteligencias vayan a resolver muchas de esas labores intelectuales? ¿Qué harían los educadores o qué haríamos cuando ya, que no podemos vender ya ni siquiera nuestros servicios intelectuales porque si eso lo va a hacer más fácil ya las máquinas, ¿a qué nos veremos abocados a hacer? Entonces yo veo que no sé si volvemos otra vez a venir otra vez el revival de lo religioso y de lo espiritual otra vez
¿Cuál sería la teología de la inteligencia artificial también? Porque yo creo que para allá de pronto hay una dirección ahí que vamos a empezar a mirar a ver que esas deidades y esos desconocidos pues van a hacer mucho de lo que se está construyendo, porque incluso los que están haciendo eso no saben muy bien lo que se produce. Hay como un grado de misticismo muy fuerte en esos aparatos, porque hacen cosas como lo hacían también los superhéroes y los mitos en los dioses antiguos. Entonces hay como una cosa, hay un revival en la cultura de lo religioso, y yo me pregunto entonces, sí, bueno, tenemos lo manual, lo mental y lo espiritual, que Aurobindo también hablaba de esos ciclos del desarrollo evolutivo de la humanidad, él hablaba de los ciclos de la vida humana, ¿cierto? Si volveríamos al ciclo, yo no sé, es una pregunta que yo me hago, no sé ustedes cómo la vean. É, vou falar em português. Eu entendo espanhol, mas não falo espanhol. Quando eu penso na inteligência artificial e nas coisas que estão acontecendo, o WhatsApp mudou agora, né? Agora já tá com a bolinha da inteligência artificial. Então, não dá mais para desver. Já está aí, já está em todos os lugares e tudo já mudou. O que vai se consolidar, estamos para ver. E aí entra essa ideia da espiritualidade. Penso eu que uma nova espiritualidade precisa crescer, florescer e ocupar o lugar para a inteligência artificial não ser o Deus, né? Que hoje a gente vive o Deus dinheiro, o Deus plata. E já já vai ser o Deus inteligência artificial. Como que uma outra espiritualidade emerge e ocupa esse lugar desse inconsciente coletivo, desse consciente coletivo. E dado a crise climática, eu penso muito nessa ascensão da espiritualidade para com a natureza, mas nunca colocando a natureza acima do ser humano. A gente sempre priorizando a vida humana, em detrimento da natureza também, se for necessário. Então tem esse paradoxo, né? E como faz isso nesse mundo do Deus do dinheiro? Não sei. Hay un astrólogo, Eugenio Caruti, y el tipo tiene una teoría fantástica sobre el tema o una explicación en la que él dice que este momento es la revancha, es un relevo del, digamos, de las jerarquías de poder de los reinos en la naturaleza. Entonces, dice que este es un momento donde el reino humano ya no está en la tapa de la jerarquía, sino que ahora es el momento del reino mineral. Y entonces, esa idea que es el coltán, el cobre, que son los minerales los que están rigiendo con una inteligencia que básicamente está más allá de cualquier tipo de comprensión nuestra, porque está en otra lógica, que es la lógica de las rocas, que es lo más antiguo que hay. Y me encantan todas esas ideas, eso es una cosa increíble que muy emocionante del momento es que la ciencia ficción sea este mismo instante. Bueno, hablando del cuerpo, también me parece importante lo de la psicodelia, o lo de la percepción, mejor. Digamos, hablando del cuerpo, me parece muy importante el asunto de la percepción, porque em, ¿quién percibe? Y cómo percibe, qué pasa si se toma esto o se toma aquello, qué tal si está en un estado X o en un estado Y, qué tal si todos nuestros sistemas nerviosos de algún modo son distintos. Entonces, como de qué estamos hablando. Eh,
Yo pensaría más que en la escuela, en la fiesta. Eh, pero entonces habría que inventar otra fiesta para no hacer la misma escuela. Que yo pues sí estudié antes de internet, pero tampoco es que la extrañe tanto ni me parezca pues que era la gran cosa, digamos, como la escuela que yo estudié antes de internet y el colegio que yo estudié antes de internet no me parece tampoco como que quiera yo recuperar eso. No. Entonces, pues, escuchamos nuevas propuestas. Eh, Pero Sí, yo sí creo que tiene que ver mucho con la fiesta, o sea, yo sí creo que tiene que ver mucho con la fiesta y con los lenguajes artísticos también, con todos los lenguajes artísticos, más allá que de la psicodelia, yo creo que tiene que ver con este cambio de percepción desde las posibilidades, ¿no? Desde las posibilidades comunicativas, desde las posibilidades comunicativas psicodélicas, desde las posibilidades comunicativas artísticas o posibilidades comunicativas cognitivas, ¿no? Desde las diferentes posibilidades que tenemos, pero yo sí creo que hay que apostarle más al juego, hay que apostarle más a la imaginación, que son cosas que hemos desvalorado muchísimo porque no las vemos tan productivas, no las podemos ver tan productivas todavía, ¿no? Yo que trabajo todavía mucho con la infancia, me siento que todavía se pone muy en poco valor el que trabaja con niños pequeños, se pone en muy poco valor lo que hay que hacer con ellos, se les pone muchas actividades y ya está, ¿no? O hay que trabajar esto y ya está, pero a estas actividades del ocio, del estar por ahí sin hacer nada, del aburrirse, del jugar, del hacer tonterías, a veces se le quita mucha importancia ya como adultos o desde este lugar de la producción y que siempre estamos buscando lo productivo de lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos que volverlo productivo, tenemos que encontrarle un objetivo, tenemos que ponerlo al servicio de, y a veces ah, lo que aprendemos de los niños mucho es que desde el juego o desde el simplemente estar también hay un gran sentido y no es necesario estar produciendo todo el tiempo para tener un sentido como tal, así que creo que desde ahí avalo mucho la idea de que tiene que ser una fiesta o tiene que ser jugando o tiene que ser desde ahí, desde donde se mueva lo que se tenga que mover con la inteligencia artificial, porque ya no estamos en el punto de si la tenemos o no la tenemos, ya está metida ahí, pero entonces ahora cómo queremos comunicarnos con ella y yo creo que esto de lo que acabamos de hablar es muy importante. Y a mí me llama mucho la atención que pues muchas personas vienen pues muy asombrados de estas herramientas, ¿cierto? Así como en su momento lo fue Google, la biblioteca en carta, como que, wow, que eso se puede, como que hay un deslumbre generacional muy grande de cuando viene un juguete nuevo, ¿cierto? Siempre como que quedamos así como asombrados por lo que se puede lograr, pero también por el otro lado hay una con lo de las redes sociales, yo recuerdo mucho ese momento en el 2007, 2008, todo el mundo, wow, que la descentralización, que van a lograr las tecnologías, que la capacidad que van a lograr para refundar los procesos educativos, como que se hablaban de unas bellezas y nos dimos cuenta después, 15 años después, que subestimábamos muchos de los efectos secundarios que iban a traer esas tecnologías. Muchos esperaban que las redes sociales nos iban a conectar y bueno, algo de eso ya está pasando en esta nueva evolución de estas nuevas conexiones digitales, pero como que también no nos dimos cuenta y nadie en ese momento advirtió pues la polarización, los daños en la salud mental, la desinformación, la guerra algorítmica y todas esas cosas que también se hablan, entonces como que es un asunto muy paradójico porque por un lado lo invita a uno a sacarle también el potencial máximo a las herramientas porque pues son parte de nuestra constitución ontológica como seres humanos, pero por el otro lado no perder, siento yo, como también como ciertas precauciones también en qué medida eh,
qué cosas no serían tan buenas que pasaran o hasta dónde nosotros diríamos, porque pues en últimas las máquinas ni las inteligencias artificiales tienen objetivos propios, sino que nosotros le damos los objetivos para que ellos hagan determinadas cosas. Ahí lo que me parece a mí un reto muy grande es como no sabemos cuáles son lo que nosotros deseamos y queremos y qué es lo que, en un momento de tanta pluralidad, de tantas tendencias en el mundo, todavía no hay unos acuerdos como básicos de unos principios mínimos de para dónde sería lo mejor para todos, pues ¿cierto? Como darle, como lo que llaman en la inteligencia artificial los temas de la alineación, que es alinear los propósitos que va a hacer la máquina con unos objetivos claros y con unas prohibiciones de qué cosas no se pueden hacer, así como cuando uno con un niño no le va a soltar ni lo va a dejar en un último piso con las ventanas abiertas, ¿cierto? Hay como, o el cinturón de seguridad, ¿cierto? Ciertas cosas que uno como que ayuda para que esas cosas pues no se salgan de ciertos límites. Entonces ese debate entre los límites hasta dónde, me parece como una de las cosas que para mí pues me llama mucho la atención. A mí me parece que dentro de ese espacio, la Universidad del Futuro, a mí también me gustaría conversar con ustedes también de cómo ustedes vienen relacionándose con estas máquinas y cómo también dentro de sus quehaceres que han visto en esa relación con eso, como qué insight y qué revelaciones en el trabajo creativo e intelectual ustedes como pueden notar y cómo podríamos ahí surcar esa reflexión. Insisto mucho en mi caso, en el conocimiento que tengo sensorial, que he construido a través de experiencias y he entendido que en la pedagogía, digamos, para mí el centro es el trabajo de toma de conciencia del cuerpo. Vuelvo a eso mismo, como algo de lo mínimo de lo que me puedo ocupar, porque una de las cosas que he visto más dañinas es esa pérdida, porque ya se tiene una vida virtual, una realidad en la nube constituyente de lo que somos. Entonces eso hace que el cuerpo se deshabite, se dejorobe, se pierda las capacidades de atención y eso se soluciona pues en mi caso con la música o con otras artes que es llevando el ritmo, moviendo el cuerpo y haciendo cosas para estar atentos. Si eso no o sea, el problema más grave es cuando eso se pierde, porque entonces empiezan un montón de problemas de salud mental, como tú tenías ahí entre ese plano de cosas posibles, Carolina, estaba también la salud mental. O sea, de esos elementos, pues la gente nos enloquecemos, nos deprimimos, nos desubicamos, nos enfermamos, si el cuerpo se deshabita y si la información que tengo está priorizada por la información, digamos, de datos o de eso ya secundario. Todo eso. Quiere Es decir que que hay como un desequilibrio entre la percepción de los datos que recibimos exteriormente y lo que el cuerpo y sus sentidos pueden lograr, como que empieza a haber una brecha muy grande en la intermediación de cómo nos relacionamos con la realidad. esa brecha creo que es importante que sea muy grande, porque pues entre más grande, pues mejor calidad de vida tiene uno, más tiempo puede pasarse rascándose el ombligo y mirando al cielo, o estando cómodo, sintiéndose cómodo, o estando, o sea, estando en el cuerpo, como sea que pueda. Eu li esses dias sobre um chip que o Elon Musk já colocou no cérebro de uma pessoa. É, e como que os dados que esse chip coleta sobre essa pessoa, os disparos que ele pode dar de outras coisas conectadas a ele, né? Então, essa indústria de fármacos, de as drogarias, as farmácias. Se hoje a gente precisa treinar anos de meditação, talvez com esses chips
e com esses disparos a gente possa ter a mesma sensação. E aí, o que que vai ser realidade? O que vai. Mudou, né? Vai tudo mudar. Vixe, muita coisa para pensar. James, ¿te gustaría ampliar un poquito sobre la percepción? ¿Cómo tú lo percibes en términos de lo que estabas hablando? Me gustaría conocer más eso. Sí, pues pues todo, o sea, todo aquello lo que nos damos cuenta es porque lo percibimos, ¿no? O sea, todo aquello lo que estamos hablando son percepciones. Primero son percepciones, ¿cierto? Entonces, y hay muchas formas de jugar con la percepción, ¿cierto? Entonces, digamos como que ese es un camino para mantener dentro del cuerpo, un camino para mantener dentro del mundo, un camino para mantener dentro de la internet incluso, dentro de la red, un camino para mantener, y es estar explorando la percepción. O sea, volver la percepción como el objetivo fundamental del estar vivos o del existir es experimentar con la percepción. Eso, solamente ese camino nos protegería de andar pensando por fuera de la percepción. Y esa percepción es algo que define un poco pues, las decisiones que nosotros tomamos, cómo nos sentimos, cómo estamos, depende mucho cómo percibimos las cosas. Esa percepción Se puede alterar. se puede Es que ese es alterar el detalle. El detalle es que no hay una percepción. por eso lo que se hablaba de la fiesta, del juego, de la música, es que son espacios donde la percepción colectiva e individual se transforma y entra en una conexión maravillosa, incluso los momentos donde hay la telepatía con personas, que hay la posibilidad de percibir cosas en un mismo momento y en un mismo, ¿cierto? Como esas cosas son como muy poderosas, ¿cierto? Son como las que nos llevan también a pensar eh, en cómo practicar también y tener espacios para hacer esa higiene de la percepción, para que la percepción no se quede tampoco como desbocada, sino que pueda volver, siempre estar mirando la realidad como de una manera nueva y fresca. Pero es que no es realidad, ahí es percepción. Mm. En cualquier caso, está ligado a la posición del cuerpo. El cuerpo es una percepción también. Sí, pero la posición del cuerpo estructura lo que el cerebro, que es finalmente el órgano que donde se estructura eso que podemos llamar percepción, que es como adivinar lo que viene, ¿no? Microsegundos, pero en todo caso es el cuerpo. O hacer bien lo que hay que hacer ya. Mejor. Sí, pero entonces el riesgo con lo de las inteligencias artificiales también es que empecemos como a percibir algo que no es cierto y que empiecen a proliferar un mundo de predicciones ante nuestra... Sería muy chévere que una inteligencia le ayudara a uno a tomar mejores decisiones, ¿cierto? Pero hay también el riesgo de que mal usados puedan también predecir y afectar la percepción colectiva de una manera muy rápida, que eso es lo que yo siento que puede pasar y en China de pronto estamos también expuestos al problema de la vigilancia y de la supervisión y de una percepción como de una sensocracia, por decirlo de alguna manera, donde muchas de las redes del sistema nervioso que observa el planeta no se pongan a favor de la toma de decisiones globales, que sería lo más interesante, sino como al servicio como del control, que sería como una de las cosas que lo que llamábamos a algún tiempo cómo salir de ese control de la guerra algorítmica, ¿cierto? Y bueno, hay un dicho clave es importante, la fiesta, el arte, la percepción, el juego, el encuentro. El encuentro me parece algo que no lo Y lo de suplanta. la... Es que una de las cosas que me parecen a mí paradójicas, y ahorita Adriel dijo algo así como similar, es que siento yo que cierto, como que cada quien crea sus propios dioses, ¿cierto? Y el dios es lo que a la gente más le importa en algún momento. Para mí la deidad es como lo que para mí es la verdad más significativa y lo que me importa más
en lo que más yo siento importancia. Cada época va teniendo como un significado de esa deidad diferente, ¿cierto? Percibe un esquema de valores y de cosas que para, en algún momento ahorita, pues Carolina habló de la productividad, ¿cierto? Pero va a llegar un momento cuando nos liberemos de tantas de esas cosas de la productividad, incluso esa idea de lo que consideramos Dios vaya a cambiar de una manera muy, muy tremenda. Y yo creo que estamos casi siempre que hay un cambio tecnológico fuerte, ha habido un cambio de la idea del Dios. La escritura lo hizo la imprenta, lo hizo Internet. A cada momento donde cambiamos la tecnología, cambiamos el esquema de valores y de lo que consideramos como valioso como cultura. Uno lo puede ver en la historia. Entonces, como que yo siento que paradójicamente todo ese capitalismo, toda esa productividad y todo eso, capitalizada y optimizada por las inteligencias, nos va a llevar otra vez como a entrar en esa reflexión. No sé, siento yo que va a ser como importante esa reflexión de la teología radical, pensando un poco en Paul Tillich, que lo he empezado a leer ahorita en estos días, como que cuando ya los logaritmos y la información que nos dan las inteligencias es como tan así, pues ya uno necesita otro sabor en el conocimiento, necesita otra poesía del encuentro, necesita otra cosa que no lo tienen esos aparatos. Entonces como que nos jala a que nuestro esquema de significados se transforme. Siento yo algo como por ahí. Pensaba yo en esto de la atención, o sea, que el negocio hoy en día es la atención, ¿sí? O sea, ese es el negocio, socio. Por si quieren pues montar negocio, tienen que llamar la atención, tienen que tener la capacidad de llamar la atención y competir contra los llamadores, contra las industrias llamadoras de atención, que son pues las industrias tecnológicas y las redes sociales. Y lo otro que pensaba que era importante también entender es, es entender otro concepto aparte del de inteligencia, es decir, una inteligencia es algo que resuelve problemas, punto. Sí, una inteligencia lo que hace es resolver problemas. O sea que se puede autoengañar muy fácil, ¿sí? Y ese concepto del autoengaño también es muy importante porque es el ser humano se autoengaña todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, nuestro proceso cultural es un proceso de autocorrección, ¿cierto? Es un proceso de estar haciendo mejor lo que podemos hacer, pues por no saber, porque no sabemos, porque nadie nace sabiendo, entonces cometemos errores que vamos corrigiendo y seguimos cometiendo errores y me imagino que pues nadie cree aquí que vamos a llegar nunca a la perfección de no cometer nunca un error y que nosotros no vamos a cometer errores, no vamos a volver a cometer más errores, como los millones de errores que hemos cometido, pero que el proceso cultural es como irlos autocorrigiendo, ¿no? Como ir autocorrigiendo lo que vamos dándonos cuenta que es un error, que de pronto es mejor de otra manera. Entonces, a ese proceso de autocorrección y autocrítica se le llama racionalidad y no inteligencia, y son dos cosas muy distintas, ¿cierto? La inteligencia no es racionalidad, ¿cierto? La inteligencia no es medida, o sea, la racionalidad habla de medida, de mesura. La racionalización de las cosas es encontrarles como una medida adecuada, promedial, justa, no es perfecta, siempre es imperfecta, ¿cierto? Pero es como la racionalidad. En cambio, la inteligencia, ella póngale un problema y simplemente la resuelva el problema que sea. ¿Cómo acabamos con todos los seres humanos? Aquí le tengo la respuesta, ¿cierto? Eso es lo que hace la inteligencia. Una razón, algo racional, tiene que ver incluso a un nivel mucho más profundo con lo que llamamos sabiduría, ¿cierto? Y uno de los problemas de la inteligencia es que no es sabia, ¿cierto? La inteligencia solo es una calculadora de palabras, ¿cierto? Resuelve problemas, es una calculadora de palabras. Tú le echas 20 40 palabras, tú le echas tu marco teórico, tú le metes ahí tu bibliografía, tú le metes tus citas, tú le metes tus cosas, tú le metes tu investigación y le dices, calcúlame algo con eso, no sé, hazme un ensayo, hazme de tal cosa, y él te la hace y te la hace bien, o sea, es una calculadora de palabras, pero eso es la inteligencia, pero eso es distinto de la razón,
de la racionalidad. Eso es distinto, la racionalidad es una cuestión de decir, hombre, yo creo que eso así tan así no, y tan poquito no. O sea, la racionalidad como que busca ese término medio de ni tan lejos que no alumbre al santo, ni tan cerquita que lo queme, ¿cierto? Y esa racionalidad ya llevada a un extremo de experiencia y de edad se vuelve sabiduría, ¿cierto? Eso sí la inteligencia no lo tiene, eso sí no lo han inventado, o sea, a eso todavía no han llegado desde el punto de vista artificial, no han llegado a producir una sabiduría artificial. Esa sabiduría sigue siendo un hallazgo humano, ¿cierto? De lo más excelso de nuestros hermanos en esta especie, ¿cierto? Y eso todavía no es artificial, eso hicieron la inteligencia, pero la racionalidad y la sabiduría no, todavía eso está muy lejos. Todavía somos nosotros los que nos toca hacer el esfuerzo de ser racionales y ser sabios. La inteligencia, pues, es la capacidad de resolver problemas. Mm. Y ese es el engaño también que hay a veces en la búsqueda espiritual, que por un lado puedes tú tener la racionalidad, pero no tener la experiencia ni haber vivido las cosas. Puede haber un desequilibrio entre lo que tú comprendes racionalmente y lo que realmente encarnas personalmente y por la experiencia y que ya es un destilado de tu propia experiencia, que es lo que sería la sabiduría. La sabiduría tiene que ver un poco como con un viaje que nadie puede hacer por uno. Y es un viaje que normalmente está ligado mucho con la pérdida, yo siento, y con la desilusión, y con cuando algo se cae y ya no tiene para uno como el significado, como que viene un significado nuevo, como a trascender el significado viejo, y para mí eso es como la espiritualidad, como esa autotrascendencia permanente de los valores. Pero entonces cuando los valores ya del trabajo, ni de la producción, ni de tantas cosas que antes se valoraban, ni siquiera el dinero, que ya empiece ya no ser como la fuente, sino la atención, pensando que pasáramos como de que se gana en riquezas cuando tenemos más atención, pues entonces es una cosa y la lucha de los maestros también de poder atender, que los atiendan cuando tantos modos de entretenimiento encuentran los chicos y con tanta producción de dopamina, ¿cierto? Es que lo están poniendo también ante un reto muy grande porque entonces es muy chistoso lo que está pasando también con lo de la atención y es porque hay mucho miedo también a aburrirse hoy en día, como el aburrimiento. Entonces, ¿cuál es el asunto que a mí me parece que tendríamos que tener la advertencia? El tema del aburrimiento, de la ansiedad, de ya no encuentro qué hacer, de y ahí de qué estamos hablando, del significado y de lo espiritual, de lo sagrado. Entonces, como que las conversaciones tienden a volcarse más hacia allá en un tiempo donde ya no tenemos que estar buscando tanto. Obviamente no es porque vamos a dejar de usar las máquinas ni los oficios vayan a desaparecer, va a entrar va incluso a entrar la sociedad en una época donde los valores de lo que significaban los adultos mayores o las personas mayores, que dice que la sociedad tiende hacia volverse una sociedad más mayor, pues que esos valores de los mayores como aterricen para dar línea a toda la sociedad. Como que esa sociedad adulta, mayor, que son personas que no, que el modelo productivo los mira como algo como descarta, parece ser que en este priorización de las inteligencias artificiales, pues todos esos valores pues vuelvan otra vez a volverse como del centro del aprendizaje y ya no tanto enseñar ciertos contenidos o ciertas habilidades, sino enseñar esas virtudes y esos valores. Pero curiosamente eso no se enseña. Eso no se puede enseñar ni transmitir, sino que se tiene que experimentar, se tiene que hacer es como experiencias y que en esas experiencias se aprende ¿Cómo yo respeto cómo yo le enseño a un estudiante a respetar? Respetándolo. O ¿Cómo yo sea, le que son enseño a alguien? fiestas, ¿Cómo le enseño a alguien la fiestas sabias, sabiduría? dice. Siendo sabio, ¿cierto? Como que esas cosas no se pueden enseñar, sino que se tienen que, es como, no sé, como porque si no volveríamos entonces a volver otra vez a los fracasos de las cátedras de la paz, la cátedra de las virtudes y volver otra vez a convertirlo en el currículo y no es así, es como que no nos perdemos el punto ahí como en el tema. Fiestas de sabiduría, hacer fiestas sabias, no sé cómo será eso, toca inventárselas. Creo que comienza así, comienza en la casa de uno. Uno hace la primera fiesta sabia en su casa
y luego pues la hace crecer hasta donde quiera. Si no la quiere hacer crecer, la deja así chiquita, con sus amigos y ya. Y si no, la hace crecer hasta que vayan 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas, no sé. Y lo vuelve un evento anual o un festival o una cosa así. Pero creo que comienzas así. Comienza es haciendo la fiesta uno, ahí chiquita, haciendo su propia fiesta de la sabiduría, inventándoselo. Yo creo que también sería muy importante entrar a entender como de los puntos que han tocado, de por qué a veces es tan difícil regresar al cuerpo, si es el cuerpo lo que me conecta y lo que me pone en el presente, porque es tan difícil a veces buscar estas fiestas de sabiduría, porque es tan difícil salir e interactuar con otros, porque en este momento a veces está siendo más fácil interactuar por internet o buscar sexo por internet que hacerlo directamente o incluso anhelar con una inteligencia artificial porque va a tener todas las necesidades ya puestas de lo que yo pueda como desear, que es algo de lo que ya se está hablando, ¿no? Y yo creo que aquí es importante entender los dolores y los traumas, que era lo que Andrés ahora decía de lo necesario de la ruptura, ¿no? Yo creo que a veces no queremos profundizar, no queremos aburrirnos, no queremos tocar ciertas partes porque hay dolor, porque hay algo silenciado, porque hay un trauma como tal, ¿no? Y, y creo que la inteligencia artificial en esto, yo sé que suena redundante, pero es muy inteligente para distraernos precisamente de esos dolores y de esos traumas. Muchas de las investigaciones que se están haciendo en este momento, por ejemplo, es para mirar cómo se alía ADN de personas muertas con memorias de inteligencia artificial para perdurar esas personas. Se está haciendo estas investigaciones con la excusa de tener más tiempo para elaborar el duelo, para cerrar lo que se tenga que cerrar, pero, pero estas solo son excusas como siempre, ¿no? De aislarnos del dolor, de aislarnos de, de, del trauma, de aislarlos de los mismos. Yo creo que todas estas salidas de dopamina que tenemos desde muchos sentidos, que a veces los alucinógenos nos llevan a otro lugar totalmente diferente, más allá de solo la dopamina, por el cambio de percepción, ¿no? Y por la posibilidad de conectar precisamente con traumas que ni siquiera se había podido conectar, que a veces es lo que pasa con el yagé o es lo que tanto se está tratando de, como de generar desde el yagé de diferentes lugares, eh, que es precisamente llegar a ciertos lugares traumáticos que no se ha podido desde la percepción normal, habitual de supervivencia y que cambiando esta percepción se puede llegar a ese lugar de trauma, porque al llegar a ese lugar de trauma, después yo voy a poder conectar con mi cuerpo, voy a poder conectar con el aburrimiento, voy a poder conectar con hacer fiestas sabias, ¿no? Pero desde que yo tenga el dolor ahí, es algo que voy a vivir con dolor, por lo tanto, ¿no? Entonces voy a querer estar solo, voy a querer pelear con el mundo, voy a querer hacer guerras, voy a querer usar la inteligencia para acabar con todos y conmigo, ¿no? Que es lo que pasa. Yo sí creo que la inteligencia nos está sirviendo muy inteligentemente para apagar muchos fuegos como bomberos, pero que a veces no nos damos cuenta que es simplemente eso, apagar un fueguito y no entender como el fuego interno de lo que está pasando. Sí, otra cosa que he visto eh, en alumnos más jóvenes que pierden la tolerancia, es cero tolerancia a la frustración. Mm. Entonces, creería que ese es un entrenamiento importante, porque como se quedan sin herramientas para pilotear eso, en correlación al entrenamiento también hormonal de obtener satisfacción conectados a la red. Entonces, también se atrofia eso neuronalmente
y es importante generar espacios como de autocrítica y de poder pilotear la insatisfacción y como la incomodidad, quitarle importancia a eso, porque está como también muy sobredimensionada la importancia de eso, para entrenarse y saber que el aprendizaje es básicamente acumular fracasos y acumular errores, y como entenderlo y pilotearlo y hacerlo, sistematizarlo. Ya sabemos que esto es así, hagámoslo con frecuencia. Sí, eso me parece muy Perdió la importante. materia, mal, o tal, no sé, juegos de esa índole, ¿sí? Pero recordar, estamos jugando a cagarla, estamos jugando a hacerlo mal y a cometer el error y a mirar cómo resuelvo eso. Está perfecto, Ujú. bastante, bastante, porque no lo logra, es como, yo veo a estos chicos así, bloqueados con la nota y yo les hago una cosa de autoevalúese, son más grandes, ¿no? Pero no me Sí. imagino los chiquitos. Eso que dices me parece súper importante de lidiar como con el fracaso, con lo difícil, como vender también. A veces he creído que la libertad es como la capacidad de tener como, ¿sí me entiendes? Como que se hace mucha elogio a la diversidad y al pluralismo, pero yo creo que eso ahorita se nos está volviendo también un propio problema, porque ya no podemos tener puntos en común entre las personas, no podemos tener como, como maneras como de dialogar y a veces ante la incomodidad lo que hacemos es exteriorizar esa incomodidad pues de muchas maneras. En la universidad pedagógica donde yo trabajo, todo este año ha habido ejemplos donde ha habido momentos donde los estudiantes no están pudiendo lidiar con la diferencia. Entonces, ¿qué hacen? Sabotean al profesor o crean volantes diciendo de que cómo nos están metiendo esos temas en la clase, pero lo hacen no de una manera como racional, lo que decía James, de una manera deliberativa, argumentativa, sino como a través del impulso de lo que hacen normalmente las multitudes, todos contra uno, ¿cierto? Todos vamos a acabar a alguien, ¿cierto? Entonces esa manera de abordar los problemas acabando al otro o no lidiando, y yo también, cierto, también hay mucha hipersensibilidad también en la cultura actual, mucha fragilidad en últimas, eso también es como, entonces ya no se puede hacer un chiste en la clase porque alguien me pasó en una de mis clases, hice unos chistes o empecé como a hacer actos irónicos o a meter temas paradójicos y a muchas personas no les gustó se sintieron muy amenazados como si estuviera yo atacándolos a su sistema de creencias. Yo lo único que lo que estaba buscando era tratar de buscar como la conversación para crear el diálogo, pero a veces siento como que además de la frustración, mucha hipersensibilidad frente cuando yo siento que el otro dice algo que no va como en la línea mía, yo lo quiero ya es como cancelar, sacarlo de mi red social, no volverle a hablar y como que yo diga, nos estamos perdiendo, es como una oportunidad acá chévere en esa diferencia, en esa pluralidad, una pluralidad más potente, no solo la pluralidad y tan linda la diversidad, sino bueno, mira que esa pluralidad también se vuelve también nuestro propio problema porque no estamos llegando a tener como puntos en común entre el diálogo. Eso ya Charles Taylor en ese libro de la era secular, ya él había hace muchos años advertido ese problema y ahora lo estamos viviendo, donde el pluralismo se nos convierte en nuestro propio problema de salud mental, porque todo el mundo ya cree en lo que quiere creer, ¿cierto? Como que ya no tenemos puntos en común y por eso me parece muy chévere que estemos dialogando acá, porque nos permite diferir, dialogar, tener perspectivas distintas y no como ser tan alérgicos a veces a las diferencias, porque se elogia la diferencia, pero nadie ahorita quiere estar pensando con gente que piensa diferente. Y me parece muy chévere eso que está pasando hoy en día para que podamos hacerlo. Mm. Ese es uno de las cosas también que habría que entrenarse, es a poner banderas rojas ante el comportamiento masivo que implica la cancelación masiva, la reactividad a eso. Que uno entienda que ese es una de las cosas muy dañinas de este momento. Es la reactividad como enjambres Mm. en tiempo rápido sobre cualquier estímulo. Eso es una bandera roja con la inteligencia artificial. Es como, hey, póngale freno a la reacción
procese la información, tome distancia, tome distancia, Mm. porque es lo que pasa, eso de como esto es un entrenamiento para que, digamos, como que ya dejamos de ser consumidores para ser el producto. Entonces, como somos el producto que mueve el sistema, somos la grasa de la economía, que son los datos, entonces, este es un entrenamiento para ser funcionales como producto, porque reaccionar rápido al estímulo, ¡puf! Masivamente, ¡pum! Eso sube, eso es un montón de capital, oleadas de capital, bandadas de densidad de datos que se mueven al tiempo. Pla- Ese es el dinero, ese es el nuevo dinero. Entonces, tener ese tiempo y también generar con eso una noción de mercado, porque yo creería que la economía y el comercio pues nunca son constitutivos también de la realidad. Entonces, como que eso que tú decías, el valor, ahora el valor de mi tiempo y el valor de mi calidad de atención. Y eso es la calidad de mi tiempo y la calidad de mi presencia Sí, atención. como un valor agregado gigante también para poder estar El en valor la realidad económica y es lo poder más importante. financiar la existencia. Yo no Ese es creo que sea como un valor, yo creo que es lo más importante, el tiempo y la atención es como lo más importante, o sea, eso es precisamente la revolución. Nuestra revolución, si hay alguna revolución posible, solo puede darse ahí, en el tiempo y la atención propia, ahí es donde está la revolución. En este momento, porque estamos esclavizados a una matriz a través de la narrativa del estudio profundo de cómo respondemos a las narrativas por psicólogos de todo el mundo, contratados por Facebook, contratados por Instagram, contratados por todo el mundo, para analizar a todo el mundo, sobre todo los niños, los adolescentes, bueno, la gente vulnerable, que es la mayoría, entonces estamos conectados a esas recompensas que dicen ustedes de dopamina, ¿cierto? Allá estamos secuestrados, eso lo llaman el secuestro de la amígdala, ¿no? O sea, como que la amígdala está secuestrada, como dices tú que es acto reactivo, o sea, estamos ya todas nuestras reacciones están siendo en relación a la red, digamos, las redes sociales, digamos, como nuestras reacciones, lo que dices tú, o sea, nosotros estamos creando una cultura que ya solo efecto, digamos, como de esas reacciones a esa red. Ahora, ¿cuál es la única revolución posible ahí? Pues tomar conciencia de eso, tomar atención de eso, tomarse el tiempo para uno, empezar a hacer, digamos, algo así como medio alcohólicos anónimos, como a tratar pues de dejar un poquito de eso y abrirle tiempos y bueno, eso ya me imagino que eso ya habrá profesionales que saben hacer ese tipo de procesos para desintoxicar la gente de que está ahí atrapada ya, digamos, allá en la internet. Pero sí, o sea, la revolución está en esa conciencia del cuerpo que tú estás diciendo, por eso hablamos de fiesta y por eso hablamos de arte y estamos hablando de atención y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo y qué estamos diciendo y qué ideas estamos dejando entrar acá, porque en últimas lo único que nos importa a nosotros cinco en este momento es como que lo nuestro sea muy puro, que nuestro encuentro sea muy puro, como muy sin secuestro de amígdala, ¿cierto? Como muy puro, como que somos cinco primates ahí encontrándonos realmente, cinco sistemas nerviosos encontrándonos realmente ahí y miramos a ver qué podemos construir en este momento. Es una pequeña fiesta de la sabiduría que tenemos que hacer en vivo y que tenemos que meterle música y todas esas cosas y pasar bueno, digamos, en ese sentido del tener el cuerpo, de tener la música, de tener la cultura, de tener todas esas cosas. Pero creo que ahí están esos elementos de la atención. Ese es el billete principal y por eso toda la economía está detrás de él, porque eso es lo principal, captar la atención. Si yo capto la atención, vendo publicidad, ¿no? Entonces, si yo puedo captar la atención de 1 millón de personas por aquí, por esta red, entonces ya puedo empezar a ganar y a derivar publicidad. Ese es el asunto, ¿no? Y por eso entonces yo tengo que tratar de mirar cómo capto. Ahora, nosotros estamos en el negocio de captarnos a nosotros mismos, de captar la atención de mi hijo, de captar la atención de mi mamá, sí, de yo ponerle atención a ella. Yo creo que ahí es donde está, de ponernos atención entre nosotros cuando hablamos y cuando conversamos, eso, y prestarme atención de todo corazón a la presencia, o sea, al lugar donde yo estoy, porque si no quiero prestar atención ahí, pues me voy mejor, ¿cierto? Entonces, digamos como que es una cosa que sí podemos ir construyendo como una pequeña
fiesta donde ensayamos a vivir así, ¿no? Algo como así. No sé. Una triada que me gusta mucho, tiempo, atención y energía. Porque es que yo me he preguntado últimamente, sí, se hablan de cosas muy hermosas, pero si yo no tengo la energía, puedo tener el tiempo, pero sin energía no hago nada. La energía y la atención y el tiempo son como una triada muy potente para trabajar en la educación del futuro. Digámoslo, yo puedo, o si yo tengo, deberíamos tener, cualificar esa cuestión del tiempo y la energía, porque si hablamos muchas cosas, pero si yo no tengo el tiempo y la energía, yo no voy a hacer nada, yo no voy a moverme nada. Y el capitalismo tiene secuestrado a la población con muchas recompensas para mantener ciertas cosas que hacen imposible, que lo que me ha parecido más duro a mí de la Universidad del Futuro es poder unir una comunidad donde no sea el dinero, ni la plata, ni un contrato el que movilice a una comunidad. Cuando eso se hace de una manera muy evidente, pero no, pero es un reto siempre el tener el tiempo y la energía para conversar y la atención, porque ahí está el aprendizaje, ahí están las ideas nuevas, ahí están los nuevos mercados, pero no pensándolos en el mercado de que sea una atención. Sabemos también que estas cosas que nosotros hacemos y la música que hacemos el arte que se produce o la literatura, pues también eso no busca tampoco esos millones de atenciones, sino que se empieza como a tener como que uno busca no tanto es como esa masividad, sino como que pueda tener una comunidad donde pueda uno como colaborar y hacer cosas chéveres juntos, pequeña. Entonces yo creo que también lo que tienen también estas cosas, y yo no sé, yo veo el devenir de esas redes sociales así. ¿Cuántos amigos yo tengo en Facebook y en Instagram y con cuántos interactúo de verdad y hago cosas? Con muy pocos. Entonces como que esas redes se van a ir reduciendo para realmente poder tener formas de interactuar y de intercambiar y de atenderlos de una manera más bonita a todos, como en una escala mucho más pequeñita, más trabajable, más modulable. Y siento yo que eso es un tema. Uno de los, una de las personas que inspiran esta reflexión y que a mí me ha gustado leer es este chico de teoría underground, que es un experimento también de educación en Estados Unidos, y él está reflexionando especialmente, él era un chico que trabajaba mucho en Amazon como trabajador ahí tan en esa gran y él después trabajando ahí escribe ese texto que es un texto muy chiquito, llama Time Energy. Es una reflexión muy poderosa, muy pertinente y para mí cuando yo lo leí yo dije, uff, está pescando realmente el futuro de muchas cosas es ahí donde lo y que ya incluso a principios del siglo XX ya se tenía un poco esa intuición de que ya no era el espacio sino el tiempo la categoría de reflexión de la contemporaneidad, era como el tiempo y eso se metió en la física, en la historia, el tiempo profundo y si ustedes se ponen a ver, el tiempo ha sido una categoría esencial en la construcción de los últimos 100 años, ha sido como un eje conceptual maravilloso. Pensando en esto de los dioses y en estrategias, eh, recordé de Hestia, que es la diosa del fuego del hogar. Ella estaba entre el proyecto de Panteón, pero renunció a su puesto y se lo dio a Dionisio, porque ella no quería ostentar ese poder, ese rango no estaba interesada en ese desgaste del poder en el Panteón. Y ella es el fuego del hogar. Después bueno, en todo caso me hace pensar en la cocina y me hace pensar en que ese es un conocimiento muy importante porque está en total relación no solamente con la atención, sino con la calidad de atención que puedo llegar a prestar. Eso está realmente en conexión con el estado de mi barriga y del bioma y de lo que como. Entonces la cocina es un lugar y ese es como una cosa objetiva, también donde se para el tiempo, porque frente al fuego el tiempo se para o se puede parar o porque el río se congele o porque el fuego está. El fuego, o sea, es un momento y es una herramienta hacer un fuego, cocinar, la cocina, la comida, lo que se come, cómo se come, y eso como estrategia
darle balance al desajuste que produce estar hiper desconectado en la nube, que es qué como, cuándo como, de qué como, qué es lo que como, de qué me alimento, y en todos los aspectos de lo nutricional, pero en la cocina, que es físico, aceite, calor, candela, química de las cosas, que es una información artesanal mm, muy poderosa. En una escuela, todo el mundo debería cocinar. Mm. En las escuelas del Sí, eso es por Cauca, ahí. el fuego está en el centro, ahí en el Namchac, en la cocina, en la cosmovisión del pueblo Misak. El fuego es el que da calidez, da protección y cuidado. Y las casas payanas, esas escuelas están diseñadas para que el fueguito sí estén ahí en el centro y que los niños puedan, y es algo maravilloso, ¿cierto? Es como una manera también para mí, eso, y lo de y el caminar para mí son unas cosas como que me quitan los malos pensamientos. Prender un jueguito o que salir a caminar, yo ya cambio un poco como mi estado, otra vez el estado de la percepción, ahí ya me voy a otro Hay lado. una, Mm, hay una cuestión también que es el asunto del asunto de la comprensión, ¿cierto? Es que nosotros como seres humanos tenemos un límite de procesamiento, ¿cierto? Somos como biocomputadoras también de algún modo. Entonces, esa comprensión nuestra, o sea, a nosotros no nos da para tener 2000 amigos, ¿cierto? O sea, nosotros, el cerebro no nos reconoce todo eso, ¿sí? El ámbito de comprensión, por eso todo al principio, por eso lo tribal y por eso el clan no se pierden, o sea, siempre permanece la idea de la tribu, siempre debe permanecer la idea del clan, porque en últimas son escalas comprensibles para el ser humano, ¿cierto? Son cosas que yo puedo comprender. Y es muy importante porque el concepto de belleza está directamente relacionado con el concepto de comprensión. Es decir, lo bello es bello porque lo comprendo. Cuando no lo comprendo, no tiende a ser, no tiende a ser bello, o sea, desborda, digamos, de alguna manera mis posibilidades de comprensión o de entendimiento de qué es eso, como el arte contemporáneo en general, y no me parece bello, pues obviamente que el arte contemporáneo tampoco le interesa ser bello, pero entonces, efectivamente, la belleza ya no está en el arte, ¿cierto? Contemporáneo que llamamos, sí, sino que la belleza está en la comprensión y eso está en relación a lo familiar, ¿cierto? O sea, lo familiar es comprensible para mí, por tanto es bello, ¿sí? Y tiene que ver con lo que estaba diciendo David en el sentido de la cocina, todas esas cosas, todos esos símbolos, todos esos son cosas comprensibles. A partir de eso yo puedo realmente entrar a entender el universo, realmente desde ahí puedo entender, hacerme una metáfora del cosmos, porque el cosmos como tal yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender la inmensidad ni siquiera del planeta, yo ni siquiera puedo entender la totalidad del planeta. Yo solo puedo entender un poco a mi tribu. Solo puedo entender un poco a mi tribu, un poco. Y eso pues, ¿qué es lo que está fracasando? Porque entonces ahí es donde el tejido social se está destruyendo, ¿cierto? Porque en últimas como que no estamos viendo belleza en nuestra familia. Y no estamos viendo belleza en nuestra familia porque no nos estamos comprendiendo. Y si no nos estamos comprendiendo, pues no hay belleza. ¿Cierto? Entonces, yo creo que toca volver a los mitos de la tribu, a los mitos de la leyenda, no para devolvernos hacia lo anterior, sino para entender por lo menos que eso, y cuando preguntan quién es la tribu, pues son todos aquellos con los que te ves personalmente y de los que estás dependiendo, el de la tienda, el que te fía, la señora del arriendo, el amigo con el que trabajas, o sea, con esa gente que realmente le das la mano, estás trabajando o estás viviendo, esa es tu tribu. Entonces, yo creo que ahí es donde están esos desfases, ¿cierto? Entonces uno piensa demasiado como por fuera de la tribu, estamos destribalizados y pues todo es feo,
Porque no se entiende, nadie entiende, a no ser que uno quiera pues, chicanear que entiende o que comprende, pero como para quedar bien con la comunidad, pero no, o sea, no se entiende porque no, o sea, está más allá de lo que nosotros podemos comprender. Si yo no me estoy comprendiendo con mi madre, si yo no me estoy comprendiendo con mi hijo, si yo no estoy comprendiendo con mi amigo, no hay belleza en mi vida. ¿Dónde la voy a buscar? Voy a comprender la inteligencia artificial, vaya pues comprender la inteligencia artificial. Entonces, ese es el sentido, o sea, como que un poco es volver a pequeños mundos. O sea, nosotros como seres humanos estamos hechos para habitar en pequeños mundos. Volvamos a eso, que creo que ahí es donde está la raíz, la fuente y el hongo salvador. Tem Entre um, tem um poeta brasileiro que é o Carlos Drummond, e ele fala, né? Eu maior que o mundo maior que eu. Se eu achar que o mundo é desse tamanho, ele fica pesado. Mas se eu achar que ele é desse tamanho, eu consigo carregar. E muito recentemente, é, sempre me senti nesse lugar de fazer as coisas para o coletivo e afins. E muito recentemente eu tô percebendo o quanto eu não sei se eu aprendi já um dia, se é da minha geração, porque eu vejo as gerações mais velhas com mais facilidade. Mas a minha desconexão no presente com as pessoas, a dificuldade em me relacionar no material, no físico com as pessoas, com a minha própria família, e nessa ânsia, né, de crises climáticas, caos mental do mundo inteiro, olhar tanto esse mundo para fora, eu não cuidei do meu mundo que cabe na minha mão, que é a relação com a minha família, que é a relação com os meus amigos, e cada vez mais, ainda mais com esse caos se aproximando, fico, poxa, talvez seja só isso que importa. Cuidar do meu mundinho. E cuidar bem cuidado, porque eu olho para o mundo e eu não consigo. E eu não cuido desse que eu consigo, e daí vira essa bola de neve, né? De, nossa, quero fazer tanta coisa, mas não tenho energia. Não tenho energia porque estou desconectada das pessoas, desconectada de quem pode fazer parte, né, desse movimento da vida. E aí agora, nesse lugar de, tá, põe a cabeça no lugar, quem são as pessoas que estão aqui do meu lado e vamos. Sei lá o que a gente está fazendo, mas vamos seguir. E festas, festa com comida e música, também é um lugar que eu tô seguindo a direção e jogar o jogo. E uma das grandes ferramentas do mundo que tem é falar de amor dentro desse lugar da espiritualidade, né? Então, como que a gente educa as crianças para amar a natureza? É, e a gente cuida dessa relação que está mais pequeno, né? Mas não sei se é algo da minha geração. Eu tô caindo a ficha agora. Tô aprendendo.